la libertad de expresión existe, punto. No hay que regular, decía, no se puede regular. ¿Por qué? Porque si uno va a hacer una ley sobre la libertad de expresión, se corre el riesgo de que le meta una frasecita o un parrafito que haga más daño del que pretendía corregir. Los datos, las historias, las palabras, la memoria. Un recorrido por el mundo, una vuelta por la esfera pública. Mientras el mundo gira, en Esfera Pública analizamos lo que acontece. Bienvenidos amigos a Esfera Pública, de nuevo aquí en otro episodio de este proceso que estamos haciendo con este podcast sobre comunicación y periodismo, trayendo siempre invitados muy interesantes, personalidades muy importantes, pero sobre todo personas que nos van a hablar de lo que pasa alrededor de la comunicación y el periodismo en Colombia. Hoy estamos con un invitado súper especial. Él es Elber Gutiérrez Roa, periodista, profesor universitario y fundador del Consejo de Redacción. Ese es el perfil resumido porque el de él realmente es bastante largo. De pronto ya nos contará algunas cosas sobre eso y ese recorrido que ha tenido. Nos conocimos hace muchísimos años cuando fue ganador del premio Rey de España, creo. Pasa el tiempo. Hace tiempo, ¿no? Tal vez sí, profe, hace muchos años. Bienvenido, Elber. Pues muchas gracias, profe, a todas las personas que nos escuchan, a todos y a todas que están trabajando acá muy juiciosos en este oficio que nos apasiona tanto, que es el periodismo. Gracias por la invitación. Bueno, Elber, estaba revisando ese perfil, ya no es jefe de redacción, es productor, ¿cierto? ¿Cuál es el cambio ahí en el cargo? ¿Qué significa ser productor del Espectador, productor general? ¿Qué significa ser productor en un medio de comunicación impreso? Porque la gente se imagina un productor en un medio de comunicación audiovisual. Estrictamente. Claro, entonces ahí nos toca que recordar que el Espectador tiene un origen impreso. De hecho, estamos celebrando justo ahora 138 años de existencia del Espectador, que nació como impreso, pero lo que muchos todavía no saben tal vez es que desde hace 20 años decidimos hacer la transición al mundo del periodismo multimedia. Y estamos en todas las plataformas. Y esa transición implica un ejercicio de actualización de funciones, de cargos y demás. Hubo que crear una unidad de video, por ejemplo, que hoy tiene cerca de 30 personas. Tenemos un equipo especializado en podcast. En fin, nos actualizamos. Entonces, hay ejercicios de producción que no estaban contemplados hace 30, 40, 50 años, pero que ahora tenemos que resolver. Le doy solo uno. Acabamos de lanzar la primera serie documental en la historia del Espectador, que es una coproducción del Espectador con RTBC. Tiene 18 episodios, la temática es de derechos humanos, se llama Lo sé de memoria, y a todos quienes estén interesados en el tema, por supuesto, y que de pronto tengan curiosidad, la pueden encontrar en las redes sociales del Espectador. Muy bien. Digamos que uno escucha que los medios de comunicación están en crisis. Y creería yo que los medios impresos todavía más en crisis. Nosotros los que hemos sido profesores sabemos que la gente pareciera que está leyendo menos. No lo puedo afirmar tajantemente, pero pareciera que lee menos. Y hay una crisis por las nuevas plataformas posiblemente. Hay una crisis de los lectores. ¿Cuál es el diagnóstico que hacen los periodistas que están en estos medios masivos y los dueños y los ejecutivos de estos medios sobre lo que está sucediendo hoy con los medios y sobre todo con los medios que eran impresos? Pues, profe, no puedo contestar por todos, ni por los dueños, ni por los periodistas en términos generales, pero digamos, lo que respira uno en el ambiente es una sensación que a mi juicio no dista mucho de lo que había en el medio cuando empezamos a hacer periodismo. Yo llevo 32 años en este trabajo y desde el primer día que pisé una sala de redacción está ahí resonando la palabra crisis, crisis. Y todos decían, nos van a echar, van a cerrar, van a recortar, no hay plata, no alcanza. En todas partes, en todos los medios de comunicación en los que he trabajado, ha estado permanentemente el tema. ¿Y por qué? Se pregunta uno. Bueno, pues porque los medios de comunicación hace mucho dejaron de producir dinero. Hubo un divorcio, si se quiere, entre el ingreso de la pauta y las empresas periodísticas. Un divorcio por muchísimas razones, y divorcio que fue acentuado ahora por
por las nuevas tecnologías, por la llegada de las grandes plataformas de Google, de Facebook, hoy Meta, el mismo YouTube, que te deja 10 centavos de dólar por cada dólar de reproducción, pues obviamente la plata se está yendo para otro lado, no está quedándose en los medios de comunicación, y eso es un problema delicado. La crisis es económica. Ahora bien, nunca como hoy, creo yo, habíamos tenido un escenario tan maravilloso, tan propenso, tan fantástico para hacer periodismo, para hacer buen periodismo. Porque antes lo podían hacer solo 2 o 3 que tuvieran muchísimo dinero para invertir. Pero hoy es, pues en esencia, si se le mira desde ese punto de vista económico, mucho más fácil acceder a los recursos que se necesitan para divulgar mi contenido. Y si mi contenido es periodismo, porque yo hablo de periodismo, no de otro tipo de contenido, pues fantástico. Este es el escenario, este es el mundo. Y en términos de credibilidad, ha cambiado, digamos, uno también siente que la credibilidad hoy en el periodismo y en los medios que llamamos tradicionales o que algunos llaman también corporativos. Otros les dicen hegemónicos. Hegemónicos. Hay como una pérdida de credibilidad que uno también la podría leer en la historia, pero yo creo que sí es un momento diferente. Y es el momento, como entraron esas otras plataformas y otros pueden hablar, ¿cómo analizan esa pérdida de credibilidad? ¿Cómo la ves? Esa es una consecuencia hay consecuencias positivas y negativas de la llegada de las nuevas tecnologías pues a la vida cotidiana de la gente. Y en efecto sí, comparto con usted en que es un escenario difícil por las razones que usted explica. Y aquí lo único que uno puede hacer es empeñarse en su buen periodismo, hacer cada vez mejor periodismo y pedirle a las audiencias, sospecho yo, que sean cada vez más exigentes con los medios a través de los cuales se informan, que si alguien no lo hace bien, pues sencillamente no lo premien, y que tengan en cuenta que no todo lo que circula en Internet es periodismo, no todo lo que está en las redes sociales es periodismo. De hecho, casi nunca el WhatsApp que nos comparte la abuelita o la tía, a quien queremos y amamos y seguiremos queriendo y amando, es periodismo. No porque una persona se pare frente a una cámara, está hablando con criterio periodístico, con información periodística, con investigación periodística. Y bueno, por supuesto, no quiero entrar en terrenos, pero incluso en temas de ética periodística. Es algo que tenemos que aprender a diferenciar, no solo quienes hacemos el contenido, sino quienes lo consumen. Pero no todos los que están en medios tampoco hacen periodismo. Completamente de acuerdo. Sí. Y hay medios, eso está muy bien, es un punto excelente. Hay medios de comunicación buenos, regulares y malos. Hay periodistas buenos, regulares y malos. Pero aparte de eso, que era el escenario en el cual estábamos acostumbrados a convivir, el de los medios buenos, regulares y malos, pues ahora llegó un montón de gente que no es medio de comunicación, que no es periodista y que sencillamente tiene una cámara y un micrófono. Y ahí es donde toca empezar a diferenciar, porque de hecho, tengo que reconocerlo, hay algunos influencers, por ejemplo, que son fantásticos, que no son periodistas y que hacen un gran trabajo, que hacen, por ejemplo, ejercicios que se aproximan muchísimo al periodismo de soluciones que está tan de moda ahora. El periodismo dejó de resolver algunos problemas, dejó de preocuparse por la gente, dejó de ayudarle con sus temas de la cotidianidad, y vino alguien que dijo, esto es importante y no lo está haciendo nadie, entonces lo voy a hacer yo, y empezó a hacerlo en una cámara. Yo tengo que reconocer que yo sigo pues no quiero decir nombre, bueno, puedo decir, a mí me encanta, por ejemplo, Ter, la española, es lo mejor que hay, con un tono súper juvenil, súper documentado, súper investigado. Ella es arquitecta y no he encontrado mejor manera de informarme, sobre la arquitectura de antes y la de ahora, sobre cómo se hacen los edificios, sobre qué es un edificio ecológico, un edificio inteligente, cómo eran las columnas de las grandes edificaciones de Roma, en fin, es fantástico. Ella es fantástica y no es periodista. Y convirtió ese escenario en un modelo de negocio. Del mismo modo el arcano de la filantropía. Hay un montón de la cuna del Halicarnaso para aprender de historia. Es un señor que es un maestro de escuela, pero es perfecto. Y uno dice, ¿por qué los periodistas perdimos ese toque y se nos olvidó que hay que ser amables, que hay que ser cordiales y que hay que preocuparse por otros temas distintos a los de la pelea de políticos de aquí con los de allá todos los días?
Tú fuiste jefe de redacción antes de ser productor. En ese trabajo, el cambio de los periodistas que venían de antes, que todavía hay, digamos, algunos periodistas que no se formaron tan en el mundo. Bueno, ustedes tienen un grupo de jóvenes muy interesante, pero de todas maneras tocó hacer una transformación, no solamente en la infraestructura, sino en la mentalidad. ¿Cómo se da eso? Eso es un proceso complejo, sobre todo si tenemos en cuenta que las secciones de periodismo digital empezaron en los medios de comunicación como eso, como secciones, espacios aislados, aparte, un mundo paralelo distinto al de los grandes periodistas, los veteranos periodistas, los que llevaban 20, 30 años investigando, y eran en esencia gente muy joven. En muchos medios eran los pasantes, de hecho, exclusivamente. ¿Dónde está el equipo digital? Vaya allá a ese rincón, y eran los pasantes. Y cuando el mundo del periodismo reconoce la importancia del universo digital y decide, entre otras porque vio que les funcionaba a otras personas y a otros ejercicios, a otras formas, ejercicios de comunicación distintos al periodismo, entonces el periodismo dice, wow, me dormí, tengo que involucrar más a estos digitales. Cuando viene a acercarlos a la redacción hay un choque. Y eso se produjo, usted lo sabe, profe, en las redacciones de todo el mundo. Y en todos los medios de comunicación, porque ¿cómo va a venir una persona de 21, 22 años a enseñarme a mí que tengo 85 años de vida y he dedicado 70 al periodismo? Pues eso era un conflicto difícil y parece exageración, pero así eran las diferencias. De hecho, cuando yo entré al periodismo, al periódico El Espectador como jefe de redacción, me gustaba hacer el chiste de que tenía, digamos, en la redacción periodistas 20 años menores que yo, y periodistas 20 años mayores que yo. Y ahí hay un choque generacional inevitable. Yo me sentía en un sándwich. Es complejo, pero pues hay que tomar determinaciones. En el caso en el que estoy mencionando en El Espectador, el director tomó la decisión de fusionar las dos redacciones. Yo fui el gestor de esa fusión. Me tocó, digamos, hacer ese proceso en el cual los digitales conversaran más con eso otro a lo que llamaban la redacción tradicional. Los de la redacción tradicional miraban a los digitales como personas que no conocen el mundo, no han viajado, no han escrito nunca un texto de más de 2 cuartillas y por lo tanto no saben. Y los digitales miraban a los periodistas tradicionales como el jurásico, el dinosaurio que escasamente aprendió a chusografía en una computadora Tandy porque no sabe más, que no tiene idea cómo sacarle provecho a un celular inteligente, que no es capaz de subir su propio blog. Esa palabra ya hoy suena viejísima, ya muchos no saben qué es blog, pero en esa época sí los miraban. Entonces era un choque gigantesco y armonizarlo es complejo. Tengo que decir que el mejor escenario es la fusión de esos dos mundos. O sea, la lectura, el ejercicio de trabajo del libro que hacen esos periodistas que uno diría clásicos o tradicionales, con el conocimiento que tienen hoy los periodistas jóvenes sobre nuevas tecnologías, ese es el futuro. Y tenemos que aprender a combinar esos dos mundos con un ingrediente adicional: ser amables, ser cordiales, ser versátiles y ser variados temáticamente, no hablar siempre del mismo asunto. El modelo inicial sí fue separado, ¿cierto? Que se hicieran redacciones separadas y creo que pocos se lanzaron a unir las redacciones precisamente por ese tipo de conflictos que se podrían presentar entre los que tenían algunos conocimientos de tecnología y los que pronto venían de la época en que, no sé si tú, pero yo sí estudié en la época en que el computador era para entregar las notas, las calificaciones en la universidad y no había computadores, ¿sí? Por fortuna, bueno, después algunos tuvimos la oportunidad de poder entrar a ese mundo digital. El periódico El Espectador, en este caso, el impreso, ¿continúa? ¿Siguen sacando impreso? Sigue saliendo impreso todos los días. Hay una edición impresa diaria, no tan abundante en páginas como la de hace 20 o 30 años, pero por supuesto que sí. Entre otras, el índice de suscriptores se mantiene. Y eso es una cosa muy chistosa, porque nosotros estamos acostumbrados a hablar en temas estrictamente de periodismo, pero también tenemos que aprender a hablar con lenguaje de empresarios. Y eso es lo que las nuevas generaciones nos llevan también en ventaja, que al mismo tiempo que aprenden a hacer una noticia, aprenden cómo se hace un medio de comunicación.
y están siendo formados para que de alguna manera sean sus propios jefes y sean empresarios, así sean negocios desde su propia unidad de trabajo, qué sé yo, voy a ser influencer con mi familia. Ahí, digamos que eso no está malo. Antes lo formaban a uno para que aprendiera muchísimo y entrara algún día a trabajar a un medio de comunicación. Hoy ya no. Es un escenario curioso. Los empresarios, creo yo, que están cada vez más preocupados por buscar periodistas que sean capaces de generar unidades de trabajo que traigan sus propios recursos. Antes el empresario buscaba un empleado, un periodista, un empleado ya. Hoy ya no, y hoy es más fácil. Tiene mucho futuro que alguien se aproxime a un medio de comunicación y diga, vea, yo soy el creador de este formato de video en Instagram o yo tengo este canal de YouTube y mire qué tanto produzco, mire cuántos suscriptores tengo y decida si le convengo o no. Y si me quiere, valgo tanto. Es un poco el mundo. Me salí de la pregunta, pero entro como que es el mundo en el cual estamos conviviendo hoy. Pero me permites entrar a un tema de los que tenía pensado en esta charla, y es ese campo de batalla que se volvió también, digamos, el espacio mediático. No hablando de los medios propiamente, sino de ese espacio de debate y de discusión, donde encontramos también periodistas que consideran quienes producen hoy contenido, digamos, por temas o éticos. Hay una lucha por la verdad, hay una lucha por la información y desde mi punto de vista hay una lucha por ver que solamente algunos pueden tener la posibilidad de producir información. Y tiene que ver con eso, y hay una cantidad de muchachos que están produciendo información, produciendo contenido, no necesariamente información en términos periodísticos, pero contenidos, y a mí me parece que ahí está una lucha que se está dando constantemente entre ese periodismo de medio tradicional y los de hoy. Sí, eso es cierto y existe esa lucha, pero para ser francos a mí no me da miedo eso, profe, y yo no creo, no le tengo miedo, creo que tenemos que saber aprovecharlo. Es un escenario más de competencia, pero los periodistas toda la vida hemos tenido que vivir en competencia con personas que están formadas en otras áreas y que de hecho nos llevan ventaja. Es más, para ser sinceros, el periodismo nace en Colombia cuando no existían facultades de periodismo, sí, y nace impulsado, usted lo sabe, profe, y nos lo enseñaba, pues por los mismos políticos. Los primeros medios de comunicación fueron medios de comunicación de políticos con orientación política y demás. Los grandes cultores, los cientistas, recientemente los ambientalistas, cada uno tiene su escenario y yo puedo citar varios nombres de emprendimientos periodísticos estrictamente ambientalistas, dirigidos, conducidos, liderados y ejecutados por personas profesionales, incluso de otras disciplinas distintas al periodismo, pero expertas en ese tema del ambientalismo, y uno dice, pues, ¿por qué no es válido hacer esto? Claro, a veces se nota que les falta un poquitín la mirada del periodista, que les falta un poco aterrizar conceptos, que en algunos casos decía una periodista que quiero mucho, que se llama María Elvira Bonilla, decía, son para iniciados, son medios de comunicación para personas que ya saben del tema. Si tú no sabes del tema, no puedes ver ese medio porque no vas a entender nada. Eso también es un error. Entonces ahí sí podría faltar la mirada de la comunicación. Pero ¿sabe a qué sí le tengo miedo yo? A los discursos de odio, a las personas que utilizan instrumentos como estos para desinformar. No a la competencia, no a que entren otros que también difundan información, que la analicen y que den su opinión. Al fin y al cabo, la libertad de expresión es de todos, no solo de los periodistas. Pero sí me da miedo el discurso de odio. Cuando alguien utiliza los micrófonos para mentir, para engañar, para satanizar, para desprestigiar, y pues últimamente lo hemos visto para propiciar acciones que pongan en riesgo la democracia. Eso sí me asusta a mí y eso creo que hay que cuidarse mucho de eso. El periodismo debería ser un poquitín más decidido en trabajar sobre esos temas, sobre aquellos que están haciendo uso de las nuevas tecnologías para comentar,
enseñar si se quiere, porque se hace, traducir conceptos y demás, pero también sobre los que están haciendo uso de las nuevas tecnologías para difundir discursos de odio, que es algo que no podemos permitir en democracia, digamos. Suena paradójico, la democracia permite que todos se expresen, pero por lo menos deberíamos reflexionar, y ahí es donde invito una vez más a las audiencias, sean más exigentes cuando escojan con quién hablan, sean más exigentes cuando escojan qué chat o qué mensaje van a reenviar. La norma número 1 es léalo. Hay mucha gente que lee, las estadísticas muestran que la gente reenvía las cosas sin verlas, sin leerlas, sin abrir el video, y uno dice, por Dios, qué cosa tan delicada estamos haciendo. En términos de, quería pasar a las audiencias y es un poco como desde esa posición de ciudadano. ¿Podrá existir una crisis de ciudadanía a partir de que hay también una cantidad de información falsa, de información tergiversada? ¿Lo ves como una posibilidad de que exista esa crisis de ciudadanía? Sí, nos pone en una encrucijada impresionante. La información falsa nos pone en una crisis de la democracia. Eso es lo que estamos viendo con las elecciones. Ya uno no dice que en América Latina, sino en toda América, que es lo más paradójico. ¿Quién se imaginó que Estados Unidos iba a estar viviendo lo que está viviendo hoy? Eso ni siquiera en las películas. Que entraran unos señores de un gobierno a una oficina como la de USIP, la del el Instituto de Estudios de Paz de Estados Unidos en Washington, y entraran tumbando puertas, casi que literalmente tumbando puertas a la brava, escondidas a medianoche cuando ya no hay nadie. Esas son cosas que uno solo veía en las películas, y uno decía, no demoran en aterrizar extraterrestres y cosas de esas, porque esto es absurdo, esto nadie se lo imaginaba. Son los riesgos propiciados por la llegada al poder de personajes que abiertamente están amenazando la democracia que les permitió elegirse, que es, insisto, la democracia me parece tan buena, tan fantástica, es tan querida y tan tierna, que hasta permite que esas personas tengan derechos de postularse y hasta puedan ser elegidas. Pero qué problema tan grande cuando son elegidas. Y ahí es donde nos toca, como periodistas, empezar a analizar fenómenos, a revisar, a advertirle a la gente por qué pasan las cosas, qué se puede hacer, ¿no? De hecho, a echarle un poco de agua fría al asunto, porque algunos dicen, no, como ya llegaron al poder estos, entonces hay que ir con las armas a tumbarlos. No. La democracia tiene sus salidas. La democracia solita propicia salidas. Y eso es algo que a veces se nos olvida cuando somos tan apasionados y tan emotivos para reaccionar. ¿Hay más opinadores que periodistas hoy en los medios? Es posible. Sí, y aquí también entro con otro asunto que últimamente me pone a pensar mucho. Hace 40 años, en las salas de redacción, sobre todo en las academias de periodismo, nos decían, ojo con el gran dilema, objetividad versus subjetividad. Usted no tiene que ser sino no sé qué y así y asá. Y hace mucho tiempo, de hecho, apenas uno pisa una sala de redacción se da cuenta de que ese no es el dilema. Y de que obviamente todos somos subjetivos, y si somos seres humanos pues somos subjetivos. Ninguna actividad en las ciencias sociales es objetiva. Tal vez hay enfoques un poco menos subjetivos y demás. Pero pues ese no es el dilema. El dilema hoy es la transparencia. Que a uno le digan de frente, mire, esto que le estoy contando no es un hecho confirmado, no es un hecho verificado, no es un hecho sustentado científicamente, sino que es mi opinión. Esa transparencia ayuda muchísimo. Entonces aquí tampoco es que esté mal que haya tanta opinión. Es más, ojalá haya más. Sospecho que a este país le ha faltado, así como le han faltado muchísimos medios de comunicación, le ha faltado oír las opiniones de la gran mayoría. Siempre oímos a los mismos opinando. Entonces tampoco veo riesgo por ahí por el lado de la opinión, pero me molesta la falta de transparencia. Y de hecho, creo que en los medios tenemos que esforzarnos muchísimo más por ser transparentes. Hay una iniciativa, profe, buenísima, el Journalism Trust Initiative, pues promovido entre otros por la Unión Europea de Radio Televisión y por Reporteros Sin Fronteras y Associated Press, entre otros, que en 2019 escogieron un listado de 150 características que debería cumplir un medio de comunicación si de verdad quiere ser transparente. Y nació la iniciativa JTI. Y
lograron que se convirtiera en la norma europea de calidad. Es como una norma ISO, una norma de calidad. El que cumple eso tiene su sello contundente de que sí es transparente. ¿Y cuáles son las 150 preguntas? Le digo solo 3 o 4. Una, ¿de dónde sacas los recursos económicos para financiar tu medio de comunicación? ¿Se lo dices o no se lo dices a la gente, a tus audiencias? Y eso yo creo que para todos los que están en el mundo del periodismo, pues debería ser sagrado, que uno diga, mire, sí señor, nosotros nos financiamos así y así, y estos son nuestros libros contables, perdimos, ganamos, etcétera, recibimos dinero de aquí o de allá, o no recibimos de este. Eso debería ser público, eso es transparencia con el medio. Y si un medio me dice eso, yo estoy dispuesto a oír la opinión de toda la gente que esté ahí y ya sé a qué atenerme, porque ya sé de dónde reciben la plata, cada cuánto reciben, cómo les llega. El medio, debería contar si les paga o no a sus columnistas, si les paga o no a sus periodistas, si les paga igual a los periodistas hombres y a las periodistas, que todavía existe ese desequilibrio. Es una cosa absurda. El medio de comunicación debería reconocer, es otra característica, cuando se equivoca. ¿Qué pasa un medio de comunicación que hace cuando se equivoca? Lo esconde, se hace el pendejo, no le dice a la gente, sigue derecho, cuenta otra noticia. No debería ser así. El medio debería decir, perdón, paremos un momentito, cometí un error. No era con H, era sin H, no era el ministro, sino era el presidente, no era este, sino era el otro. Pero eso a los medios se nos olvida con cierta frecuencia. En fin, son 150. Yo creo que si uno cumpliera esas 150 características sería el medio ideal. Y ahí no hay miedo entonces a la opinión. Que opine el que sea, y es más, que opinen todos, los de Millo, los de Santa Fe, los del Nacional, los del... Me puse con el fútbol porque si digo política es un lío en este país. Pero en la práctica, ¿cómo hacer que eso se cumpla, digamos, si eso se diera? Y es porque debe haber algún tipo de institución. Es claro que en términos de un gobierno, pues instalar un tribunal o un grupo que revise, pues no es muy democrático porque se puede abusar de eso. Pero nosotros tampoco tenemos en el gremio una entidad que sea capaz de regular el periodismo. Es decir, tenemos que dar consejitos, ¿cierto? O hace una carta o hace un pronunciamiento frente a determinada acción. Pero no tenemos a nadie que sancione de alguna manera, si sea socialmente, a un medio o a un periodista por hacer muy mal su trabajo. Y ese es un dilema grande, profe. Porque hasta antes de la caída de las Torres Gemelas en 2001, en la Constitución de los Estados Unidos la libertad de expresión estaba consagrada en la segunda enmienda con una frase que mal traducida por mí decía no se puede tocar, o sea, la libertad de expresión existe, punto. No hay que regular, decía, no se puede regular. ¿Por qué? Porque si uno va a hacer una ley sobre la libertad de expresión, se corre el riesgo de que le meta una frasecita o un parrafito que haga más daño del que pretendía corregir. Entonces sencillamente decía, pues la libertad de expresión es fundamental y no se puede regular sobre ella. Pero después de que se cayeron las torres, que vino toda esta paranoia también con el tema del terrorismo y que le metieron tantas mentiras a la gente en Estados Unidos y demás, pues ustedes saben que hubo ejercicios bien fuertes para hacer modificaciones que permitieran a las autoridades con el objetivo, con la excusa de hacer investigaciones para prevenir atentados terroristas, pues de alguna manera tener ahí la posibilidad de pasarse un poquito de la línea en materia de respeto a la libertad de expresión. Esto quiere decir que el mundo ha cambiado un poco, que uno sí preferiría que sobre la libertad de expresión no hubiera leyes, que no fuera necesario regularla. Pero como hay tantas amenazas a la libertad de expresión, pues ya, digamos, empiezan a pensarlo. Sí, comparto también su escenario de que no tienen que ser los gobiernos los que le digan a uno si usted es periodista o no es periodista, o si usted tiene... No, pues esto es un derecho universal y no te lo pueden venir a regular así. O a decir, es que usted como no tiene carnet de periodista no puede hablar en un medio de comunicación, que era lo que pasaba en Colombia hasta los años 90, 96, 97, que se cayó la tarjeta profesional. Sin embargo, a mí sí me gusta, y veo, como me gusta ser optimista, veo con una luz de esperanza el modelo JTI, el de los europeos. Porque fíjese que ellos ya lo extendieron al mundo, pero al mundo mundial, al planeta.
entendido por mundo este diminuto planeta. Y ya llegó a América Latina la certificación JTI. Y adivinen qué medio de comunicación de este país la tiene. Sí, señor. 8 meses tratando de demostrar que nosotros cumplimos con esos 150 criterios y que los hemos cumplido durante 138 años. Y esa certificación lo que hace es, se convierte en un sello de garantía, en una norma ISO que le sirve a todo el mundo, a las audiencias, para que cuando vean en los medios de comunicación de Europa, en Der Spiegel, en Die Zeit, en Le Monde, en todos los medios, los grandes medios que aparecen las publicaciones con ese sellito, es una prenda de garantía de que se están informando a través de una fuente que es certificada. Entonces, ojalá la gente buscara esas fuentes de información y dijera, vea, este tiene el sello, este es bueno, vamos a prestarle atención. Segundo, le sirve a los periodistas porque tienen como una especie de manual de conducta que no es de ningún gobierno, no es ni del presidente de la izquierda, ni el de la derecha, ni el del centro, ni de para atrás, sino que es un manual hecho por pares, por editores, periodistas, investigadores, directores de los más reputados, de los medios más importantes del mundo. Entonces les sirve a los periodistas como para mantener su propio estándar, para saber en qué tienen que mejorar, para decir, hombre, yo ya no estoy cumpliendo esto, me falta lo otro. También les sirve a los anunciantes, y ahí veo una luz de esperanza, porque si los anunciantes quieren de verdad promover el buen periodismo y tienen un compromiso con la libertad de expresión, pues va a ser muy fácil ir a mirar y decir, muestra a ver cuáles son los medios confiables. Y también les sirve a los gobiernos, si de verdad quieren, porque todos dicen que defienden la libertad de expresión, si de verdad quieren, por ejemplo, ayudar con iniciativas que impulsen el buen periodismo, pues van a decir, mire, busquemos con quienes trabajamos, y ahí está. Hay algunos instrumentos que, digamos, que se han ido creando, como la FLIP, ¿cierto? Lastimosamente, el Círculo de Periodistas de Bogotá ha perdido fuerza en ese sentido, que lo tenía hace unos años. Sin embargo, también son criticadas, no sé que no eres vocero de la FLIP, pero digamos que el papel que ha cumplido la FLIP, ¿cuál es tu calificación ahí? A mí me parece que hacer un ejercicio interesante, valioso y necesario. Y especialmente admiro que se enfocaron, habiendo tantas opciones. El problema es que uno es muy disperso hasta para hablar, fíjense yo cómo me extiendo. Pero se enfocaron y dijeron, nosotros nos vamos a especializar en el acompañamiento y el litigio en favor de los periodistas a los cuales se les haya vulnerado el derecho a la libertad de expresión. Punto. Entonces, no, que es que nosotros queremos ayuda para construir una empresa, pero no, lo siento, te podemos orientar en donde buscas, pero lo nuestro es defender a los periodistas a los cuales se les han violado sus derechos. Y en eso creo que lo han hecho bien, han acompañado sentencias históricas ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Yo creo que ahí lo han hecho bien. Claro, uno a veces dice, pues es que son tantos los problemas que como que es insuficiente, como que falta, pero ellos se especializaron en eso y ahora están promoviendo investigaciones, incluso de manera reciente están acompañando la creación de un medio que ya es una realidad, que se llama Consonante, cosa que en principio me parecía que tenía ahí como sus bemoles porque, pues precisamente porque pierdes el foco, porque ya no estás haciendo lo que es tu core, lo que en principio ibas a hacer, sino que ahora tienes que trabajar, pero les ha ido bien. Les ha ido bien en eso. Yo creo que el acompañamiento que han hecho es bueno. No pertenezco a la FLIP. No, yo no soy de la FLIP, no estoy en FLIP. Estoy en otros lados, pero en FLIP no. En Consejo de Redacción. En Consejo sí, soy socio fundador de Consejo, como usted dijo, profe. Y soy actualmente vicepresidente. Volví hace poco a la... Un gran trabajo también que ha hecho Consejo de Redacción. Muy interesante, tanto periodístico como en temas de formación, ¿no? Sí. Y es que Colombia necesita medios. Yo creo que uno de los problemas de este país es que faltan medios de comunicación. La gente solo con 2 medios, eso es muy fregado. Con 2 noticieros de televisión, con 2 cadenas radiales, digamos, hay muchas emisoras. Yo trabajé en emisoras radiales chiquiticas y las quiero. Yo empecé haciendo periodismo comunitario y amo las emisoras comunales. Pero pues aquí había 2 cadenas radiales y ya. Y a este país lo que le falta es que meterle medios, se necesitan medios, se necesita oír voces. Hoy la oportunidad que tú la mencionabas de alguna manera es que
Cuando nosotros nos graduamos, pues tocaba buscar empleo en esas 2 emisoras o 2 o 3 periódicos. Y hoy se pueden hacer emprendimientos periodísticos y eso es muy importante para la juventud que tiene salidas. Sí, yo creo que sí. Y creo que hay, como decía al principio, estamos en un escenario interesantísimo para explorar, para crear. O sea, nunca como antes había habido un escenario tan parecido. Usted mencionó, profe, hizo una alusión al rey de España y tal vez estaba hablando de 2006. Y en 2006 me parece una fecha inolvidable en materia periodística en mi carrera, porque yo trabajaba en la revista Semana, que era muy distinta a la que es hoy, me toca hacer esa aclaración. Y en esa revista hicieron un equipo investigativo para perseguir un tema que parecía que estaba ocurriendo, pero no era confirmado. El tema era la parapolítica. Hoy a mucha gente se le ha olvidado, pero la parapolítica pues fue esa asociación entre políticos y paramilitares para robarse el poder, para tomarse el Congreso, las asambleas, las alcaldías, las gobernaciones y para impulsar candidaturas presidenciales. En esa investigación trabajamos con un equipo, insisto, maravilloso, y a mí me tocó una de las portadas más controversiales que se tituló Así fue el fraude. Por supuesto no le gustó ni 5 al presidente de la época, que es un señor que hoy está ante la justicia respondiendo por una investigación. Y nosotros hicimos ese trabajo y estuvimos muy felices porque creemos que salió muy bien, que le contó al país lo que estaba pasando, así fuera trágico. Y para alimentar el ego nos dieron muchos premios. Pero ¿qué pasó? Que no estábamos preparados porque no sabíamos que existía Internet y que esos trabajos se habían ido a YouTube, los videos se fueron a YouTube, los textos aparecían colgados en un montón de URLs y lo que ocurrió fue que la gente siguió alimentando y siguió dando datos y siguió contando cosas y decía, oigan, les faltó esto, les faltó lo otro y no sabíamos. No teníamos ni idea del mundo, cómo estaba empezando a cambiar para los periodistas. ¿Qué pasó? Que pues tal vez se nos escaparon muchísimas historias que eran incluso mejores que las que encontramos o que complementaban las que encontramos. Y eso se nos perdió por el camino. Entonces, claro, investigación buena, investigación valiosa, te alimentó el ego, como digo yo, pero si uno no está atento a todos estos cambios de las tecnologías, pues se puede desaprovechar recursos. Y ahora con eso de la inteligencia artificial... Sí. A eso no te había preguntado, lo de la inteligencia artificial, que fuera de cámaras lo tocamos un momentico. ¿Hay qué hay? ¿Amenazas, retos, oportunidades? Todas las anteriores. Todas las anteriores. Es divertidísimo, pero es peligrosísimo. Inteligencia artificial ha habido en los medios de comunicación desde hace más de 3 décadas. Todos los medios de comunicación la utilizan. Utilizar, por ejemplo, las agencias de noticias o utilizar las redes sociales, pues es usar inteligencia artificial. Ahora el lío es la inteligencia artificial generativa y esa sí puede ser muy peligrosa. Pero del mismo modo creo que es una oportunidad, ¿sabe, profe? Que nos puede ayudar porque va a facilitar el acceso a mucha información que antes no teníamos. Así como YouTube nos permite tener un canal en donde todos hablamos, cuando antes solo había 2 canales para que la gente se expresara, y hoy todo el mundo tiene canales, pues así la inteligencia artificial nos va a permitir el acceso a las bibliotecas, a todo el conocimiento, con solo hacer una pregunta, con solo dar un clic, con una señal. Y ahí lo que va a hacer la diferencia, supongamos que todos, la inteligencia artificial está aquí para todos, y todos en este escenario tenemos acceso al mismo ChatGPT, por decir algo. ¿Qué va a hacer la diferencia? La formación de la persona, porque la respuesta del robot va a ser la misma. La información está para todos igualita. ¿Quién le va a sacar más provecho? Ese es ¿Qué el hago punto. con esa información? ¿Cómo me formo y me capacito para aprender a usarla? Para aprender a hacerle preguntas. Para aprender que es mucho más que preguntas. Que hacer preguntas es una subutilización de la inteligencia artificial. Y claro, ahí van a tener ventaja en materia periodística
aquellas personas que le impriman criterio al trabajo. Si todos vamos a decir, oye, ChatGPT, hazme un resumen de este documento, pues todos tenemos un resumen de ChatGPT, pero si viene un periodista y revisa el texto y dice, esto no es así, esto puede funcionar en un contexto, pero hay que complementarlo así, el criterio del ser humano sí va a ser importante. Y en este caso el criterio del profesional periodista es el que va a hacer la diferencia para que todos los textos no sean iguales. Porque a lo que nos está conduciendo un poco este uso sin preparación de las inteligencias es a que todos los medios de comunicación titulen igual. Todos los medios de comunicación escriben igual, nos acostumbramos a lo mismo. ¿Por qué recuerda uno a García Márquez? Pues porque escribía diferente, porque era distinto, porque era especial. Ese es el reto de nosotros. Para ir cerrando, Elber, ¿cuál es la mirada, la visión de ese periodismo con el que quisieras... me estoy adelantando mucho, pero con el que quisieras cerrar tu carrera y decir, a mí me gustaría ver el periodismo de determinada manera de aquí a 10 años, a 15 años, a 20 años? Buena pregunta. O sea, ¿con qué sueñas? No, yo me imagino un país con muchos medios de comunicación, me imagino un país en donde de verdad existan alternativas para todas las personas en materia de información periodística. Me imagino, sueño, anhelo un país en donde la gente sea más exigente, de verdad, donde uno no se coma el cuento del primer video que le llega, donde aprendamos a respirar antes de reaccionar, y esto ya no solo a la hora de informarnos, sino en términos generales. De alguna manera, una de las características de nuestra violencia es esa, que reaccionamos de inmediato, sin pensar un poquitito, sin reflexionar sobre las cosas. Me imagino un periodismo en donde haya muy buena remuneración para la gente. Quisiera un periodismo en donde de verdad, con sinceridad, a las mujeres y a los hombres les paguen igual y les permitan igual acceso en todos los cargos de los medios de comunicación, no solo en unos. Creo que ustedes saben que no estoy mintiendo si les digo que en los medios de comunicación, pues obviamente presentadoras, entonces presentadoras, pero directores, no directoras. Y ahí, esa es una realidad un poquito curiosa que uno debiera reflexionar. Y no solo en el periodismo. No solo en el periodismo. Sueño con un periodismo en donde no nos dé miedo la nueva tecnología aplicada a nuestro trabajo. Y sueño con un periodismo en el cual los profesionales aprendan a usar y sacarle provecho a los algoritmos en vez de dejarse usar por los algoritmos. Elber, muchísimas gracias por estar en esta conversación sobre comunicación y periodismo, una serie que venimos haciendo aquí en Esfera Pública desde hace algún tiempo y pues un honor tenerte por acá. Mi querido Arturo, muchas gracias por la invitación. De verdad que estoy muy complacido de acompañarlos. Me revitaliza muchísimo venir a estos escenarios de las universidades en donde usted se desenvuelve desde hace tantos años con tanto éxito y pues lo felicito por la iniciativa, a todo el equipo de trabajo que nos estuvo acompañando hoy y a la gente que nos escucha y nos ve. Bueno, muchísimas gracias. Hasta pronto, nos vemos en Esfera Pública Podcast. Nos tienen en YouTube o en Spotify. Hasta luego. Bajo la dirección de Arturo Rojas y María Camila Medina, con el apoyo de Artículo 20 Lab, Laboratorio de Investigación y Periodismo Digital del Politécnico Gran Colombiano y Sala Contacto Generación 2025. Síguenos para más episodios sobre periodismo y comunicación en Esfera Pública Podcast.